otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero del que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está saltando de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Ah, era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad Justicialista. Este programa que venimos haciendo ya un poquito más de un mes, que venimos realizando este programa. El programa que sale los martes, sale los viernes, con distintas temáticas, siempre apuntando al movimiento nacional, al pensamiento del peronismo, con distintos compañeros, con militantes, con funcionarios, pero la idea es llegar a la mayor cantidad de compañeros posible. En este momento donde se están viviendo momentos difíciles para los argentinos, y qué mejor en este momento que, aprovechar estos momentos para hablar un poco del movimiento, ¿no? De qué es lo que nos pasa a los peronistas. En este sentido, hemos convocado a este programa a un compañero, a un amigo del programa, que es Daniel Digianti. Hola, ¿cómo está, Daniel? ¿Qué hace, Darío? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. No, Dani, sé que no estás en la Argentina, Dani. Sí, efectivamente estoy en Nicaragua, acompañando a mi mujer que está trabajando acá. Ella es docente en una escuela internacional. Le tocó estar un tiempo acá, yo lo acompaño con todo gusto. Y bueno, estamos en Nicaragua, este país centroamericano, el más grande de Centroamérica. Nosotros estamos sobre el Pacífico, en un pueblo que se llama San Juan del Sur, y muy famoso internacionalmente por sus playas con olas para los que hacen surf, que son muy especiales. Vienen de todo el mundo acá a surfear, digamos. No es lo mío, justamente, pero bueno. Acá estamos, con un poco de calor. Es un país con un calor muy especial.
siempre hay, por ejemplo, 32 grados de calor, pero con sensaciones térmicas de casi 40 por la humedad. En fin, es una zona selvática, ¿no? Así que bueno, disfrutando de algo nuevo, distinto, y siempre pendiente, como vos bien decís, de nuestros líos en Argentina, y a veces la distancia ayuda a tener mejores perspectivas, ¿no? Hay algunos lazos, ¿no? Del peronismo con Nicaragua, ¿no? Sí, Dani. a través del sandinismo, a través de Sandino, su historia en el gran revolucionario, no la conozco tanto, pero de hecho cuando asume Milei, por las declaraciones, las primeras declaraciones de Milei, el gobierno sandinista decidió directamente cerrar su embajada en Nicaragua, así nomás, y se fue. O sea que, y ellos se consideran, como me decía el ex embajador justamente, que estoy en contacto con él porque es un estudioso de los pueblos originarios, que es un tema muy interesante que se relaciona con la autodeterminación de la comunidad organizada, y ayer me firmó, bueno, estamos intercambiando algunos mensajes, y ayer me firma como revolucionario sandinista y peronista. Muy bien. Entonces, para ver cómo ellos se identifican. Así que bueno. Sí, Dani. Entre otras cosas te cuento algo, mira, para terminar Sí, el tema de Nicaragua. Sí, sí. Me sorprendió la carne que tienen los nicaragüenses. Nosotros siempre pensamos que la carne nuestra es única, y es cierto, yo he viajado por muchos lados de Latinoamérica y nuestra carne es única. Y yo sospechaba que en Nicaragua iba a pasar lo mismo, pero no. En Nicaragua me he encontrado con una carne pero increíble, de una vaca que no es como la nuestra, tiene una pequeña joroba, no sé cómo se llama, pero he conseguido, te digo, entraña, molleja, o sea, estoy encantadísimo. A eso le sumás el ron, el maracuyá y los puros, los habanos, y sabés cómo estamos, ¿no? Estamos bárbaros. Bueno, qué ganas de estar ahí también ahí como Dani, acompañarte. Bueno, bueno Dani, uno de los temas por los cuales te convocamos de acá del programa es para hablar de la doctrina justicialista, ¿no? Y cómo ha sido su aplicación dentro de la revolución. Y en este sentido, yo creo que acá entrarían dos preguntas a hacerte, Dani, que tiene que ver. Yo creo que en realidad debería ser el título de este programa, ¿no? ¿Para qué sirve la doctrina justicialista y qué es el peronismo? Pero también ahí podemos, si querés, introducir dentro de esas dos preguntas, ¿qué es lo que ve el general cuando va a Europa, en aquel viaje que él tiene allá por el año 38? Casi justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento el general va a Europa y ve todo lo que pasa ahí en ese tiempo en Europa. Pero bueno, me gustaría, Dani, que bueno, nos comentes vos un poquito sobre eso. Con todo gusto. Bueno, pero hay varias preguntas interesantes. Está bueno arrancar por ahí, porque ¿qué ve Perón? ¿Qué ve Perón? Perón lo mandan ahí un poco de informante, él era un coronel de gran prestigio, docente en la Escuela Superior de Guerra, una persona ya evidenciaba una inteligencia superior, entonces los generales lo mandan un poco a analizar la situación de preguerra. Como vos bien decís, estaba por arrancar la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba un poco en llamas, ¿no? Entonces, bueno, lo mandan ahí de observador, y lo que yo creo que Perón ve ahí, con esa mirada tan profunda que él tenía, el inicio de una etapa nueva en la historia de la humanidad, una etapa revolucionaria, una nueva revolución. Porque yo creo que él se encuentra sorprendentemente con unos eventos políticos donde aparece un protagonista nuevo, que eran las masas, o sea, que eran los pueblos en la calle. Digamos, normalmente la política hasta ese momento, salvo eventos así de crisis graves, eran temas de partidos pequeños, de dirigentes, y él se encuentra en esa Europa donde se van a enfrentar el nazismo, el fascismo, las revoluciones inglesas, todas con un componente de masividad que antes no existía.
Entonces yo creo que Perón lo que ve ahí es el nacimiento de una necesidad de las instituciones políticas que deberían dar respuesta a este evento, digamos, ¿no? Estas masas que empezaban a hacer política lo podían hacer por una transformación tecnológica enorme que estaba repercutiendo en el ámbito cultural de estos pueblos, que era el nacimiento de la radio, el cine, los medios gráficos eh, multitudinarios como los periódicos, que estaban llevando el conocimiento, digamos, a la masa misma, ¿no? Y este era un evento realmente revolucionario, porque hasta ese momento, por ejemplo, la anterior revolución había sido provocada, me refiero a la Revolución Francesa, que gestó las instituciones políticas que hoy viven con nosotros, ¿no? Esa revolución fue provocada por otra revolución tecnológica que le había dado, digamos, el aceleramiento de las comunicaciones provocado por la comercialización de la revolución industrial, la aparición de la imprenta de tipos móviles, que había permitido multiplicar la edición de libros, y por lo tanto todos esos eventos, más algunos otros, generaron la aparición del burgués como nuevo protagonista, porque claro, el burgués empezó a formarse, a tener información, a tener capacidad de discernimiento, y entonces va a exigir su inclusión en las instituciones políticas. De alguna forma, podríamos decir que la Revolución Francesa, aparte de un montón de cosas que ocurrieron, termina resolviendo la incorporación de la burguesía a las instituciones políticas, permitiéndole participar en la acción directa. Y lo que ve Perón en Europa es que otra revolución tecnológica va a provocar una nueva revolución institucional, porque estas masas que empiezan a tener una capacidad cultural poderosa, ni hablar hoy, ¿no? De lo que pasó. Ya Perón con la radio se había dado cuenta del momento que venía. Entonces Perón dice que lo que hay que hacer entonces es buscar, diseñar, promover nuevas instituciones políticas que permitan incorporar institucionalmente a las masas a las grandes decisiones. Esto es lo que Perón ve y va a dedicar su vida a tratar de resolver este tema. Porque esto lo que estamos diciendo es, estamos describiendo el problema, pero la solución en política sería el diseño y la puesta en marcha de una nueva soberanía política. Y estos temas de las nuevas soberanías políticas, obviamente tarda mucho tiempo en ponerse en marcha, porque una cosa es hablar desde lo filosófico y otra cosa es que el ciudadano común se sienta participando de una forma nueva. Por ejemplo, la anterior soberanía política de las monarquías, que era el derecho divino de los reyes, tardaron varios siglos hasta que la gente que se sentía representada por un rey se sienta representado por un partido y sus nuevas instituciones republicanas que hoy conviven con nosotros. No fue digamos, una evolución sencilla, se tardó mucho tiempo, hay toda una transformación, no solamente de carácter institucional, sino también de filosofía de la acción política que abarca al ciudadano, las instituciones, en fin. Es todo un proceso que, bueno, Perón intentó poner en marcha en la Argentina y que no pudo. Esta es la verdad. Y ahí viene lo otro, viene porque hablamos de doctrina. ¿Para qué sirve la doctrina? Porque el tema principal, si seguimos este relato, esta idea de gestar una nueva soberanía política, lo que vos tenés que resolver es un tema complejo, porque, digamos, en la monarquía era sencillo, el rey era elegido por Dios, él decidía todo. Lo bueno y lo malo era el rey, él decidía y nunca se podía equivocar. Los partidos políticos suplantan eso con las ideologías. Entonces las ideologías políticas pasan a digamos, a ordenar la construcción del poder político. Vos podías ser de una ideología o de otra, podías votar a una u otra y esa, digamos, se hacía cargo de los problemas de la comunidad. El problema que tiene que resolver Perón es interesante, porque es realmente un evento revolucionario. Ahora, las ideologías no podrían tener ese rol directriz
sino que hay que ordenar a la comunidad para que ella cree su destino, como dice Perón, o su propia ideología. Porque si hoy todo el mundo tiene la capacidad cultural para percibir el problema y brindar o intentar brindar una solución, bueno, el ordenamiento de lo ideológico y de lo partidario tiene que transformarse. Porque vos tenés que dar, el problema, uno de los problemas que hay en política es que no se puede inventar la confianza, no se puede obligar a un ciudadano que confíe en el Estado, en el partido, en el dirigente. O sea, el ciudadano se tiene que sentir de alguna forma representado por el sistema y recién ahí va a brindar su confianza. Entonces vos lo que tenés que resolver es ofrecerle al tipo, al nuevo ciudadano de hoy, la posibilidad de que pueda participar más allá del voto, sino en una acción más directa. Entonces ahí el problema, porque ordenarse detrás de una ideología comparado con esto es relativamente sencillo, porque tenés esta ideología, la ideología B, bueno, vas con la A, y si no funciona vas a la B, y hay alguien que te la explica. Entonces, ¿cómo resolvés el nuevo ordenamiento si todo el mundo tiene que ir creando, ¿no?, su destino? Es todo lo que se denominan las democracias autodeterminantes. Se arma un lío bárbaro, pero vos cómo ordenás esto. Tenés que ordenar algo que tienes, o sea, una comunidad en su conjunto, imagínate con la diversidad de una comunidad, que hay partidos políticos, organizaciones, intereses, en fin, es muy complejo. Encima todo eso hay que ordenarlo para que vaya bien, se vaya viendo el problema y dando la solución. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo ordenás eso? Entonces a Perón se le ocurrió lo siguiente. Dice Perón, bueno, en realidad, si tomamos el ejemplo de la naturaleza, dice Perón, el mundo hoy está dividido en dos grandes áreas, podríamos decir, está Oriente y está Occidente. Y vos decís, bueno, ¿qué separa estas áreas? No es un tema ideológico, es un tema cultural. Podríamos decir de basamentos religiosos. Occidente cristiano está ordenado en base a 10 mandamientos, que no es una ideología cerrada, pero sí es una característica cultural muy fuerte. Porque en realidad, en todo Occidente, uno no sale a la calle y no mata a alguien porque se pone a pensar en ese momento, voy a analizar si está bien matarlo o no matarlo. No, no, vos ya sabés que está mal matarlo. Pero si nosotros nos detenemos en ese momento, decís, ¿por qué ya sabés que está mal matarlo? Porque vos no nacés con ese criterio. Eso te está dado por la cultura de tu pueblo, la cultura de tu barrio, la cultura de tu familia, la cultura de tu escuela, que te van más o menos ayordando, y es lo que se denomina, digamos, una cultura o elementos doctrinarios o basamentos comunes. Por eso Perón dice, bueno, si nosotros logramos aplicar este mismo esquema a la política, podemos tener una identidad común, porque si nos ponemos de acuerdo en principios comunes que ordenen nuestra capacidad creativa, vamos a poder tener el libre albedrío para ir decidiendo qué queremos hacer con nuestra comunidad, y si respetamos estos valores comunes, podemos tener un punto de unión. O sea, todos los que se ponen de acuerdo en valores comunes van a estar unidos contra otros que no estén de acuerdo con esto. Entonces vas a tener una identidad política y vas a permitir tener una potencia creativa para ir decidiendo cuál es el problema y cuál es el futuro. Entonces Perón habla ahí de una nueva democracia con un nuevo concepto de soberanía política, donde tienen que ordenarse las instituciones y gestarse los instrumentos de construcción de poder para respetar este nuevo derecho humano, que es el derecho a crear tu destino. Por eso yo digo, ya que estamos en un mundo liberal ahora, ¿no? ¿Viste? Con el tema de los libertarios y qué sé yo, todos dicen que son liberales, cuando en realidad el único liberalismo revolucionario que existe, por lo menos en los papeles, es el del peronismo, porque el peronismo lo que está resolviendo es un nuevo derecho humano del individuo, que es el derecho a crear su destino, y no que éste sea impuesto por una vanguardia esclarecida, ya sea de izquierda o anarcocapitalista, porque en realidad esto muy de libertario no tiene si vos en realidad, si vos suponete a Milei
le contradecís una de sus reglas anarcocapitalistas, andás a ver cómo se pone re loco, más loco de lo que está. Esto te indica que tan libertario no es. En cambio, el peronismo está tratando de resolver un derecho humano individual de carácter extraordinario que tiene que ver con las potencias que el hombre tiene hoy. El hombre hoy puede hacer muchas más cosas de las que hacía cuando se hizo la revolución con todas las instituciones actuales. Entonces la doctrina es una herramienta de ordenamiento de la creatividad comunitaria. Vos, para identificarte dentro del peronismo, o sea, la convocatoria de Perón era: vamos a construir una nueva democracia donde se va a acabar este tema de la imposición ideológica, sino que tenemos que organizarnos para ver cuál es el problema y cuál es la solución. Para poder lograr eso, vamos a decidir primeramente cuáles son los principios que vamos a respetar para acotar un poco el análisis. No es que vamos a estar pensando todos los días todo de nuevo, sino que vamos a ordenarnos y ver, en función de los principios comunes, y dentro de esos principios comunes todos respetamos, ir construyendo, digamos, una nueva identidad. Este es el sentido de la doctrina peronista, en realidad muy poco utilizada, salvo por Perón y Eva en sus momentos, y hoy totalmente abandonada. Dani, luego el general vuelve de Europa y hay una cosa que él pone en juego, ¿no? Que él pone a funcionar, o quiero que vos nos esclarezcas sobre esto, sobre el tema de la autodeterminación comunitaria. ¿Cómo esto hace el general que funcione dentro de la revolución justicialista, ¿no? Claro, la autodeterminación es el modelo argentino. El modelo argentino es un lanzamiento de Perón a la autodeterminación comunitaria de los argentinos. A poner en marcha una nueva democracia donde todo argentino pueda sentirse con la posibilidad de ir opinando y creando su destino. Esa es la idea de la autodeterminación. Un poco esto que venimos diciendo de la doctrina peronista tiende a poner en marcha ese espíritu autodeterminante. Porque imagínate que el ciudadano de hoy no está acostumbrado a que alguien le diga: bueno, organizate, tenés unos principios y ahora fíjate de qué forma podemos resolver los problemas de este país. Está acostumbrado a elegir a otro que decida por él, ¿no? Es que todo un mecanismo institucional que proviene del liberalismo. Por eso hablamos nosotros de una nueva democracia distinta a la liberal. Entonces, esta autodeterminación para ponerse en marcha necesita de varias cosas. Primero, que todos estemos de acuerdo con estos principios, que puede haber una doctrina común que nos ordene, y si estamos de acuerdo con eso, ya hemos dado un gran paso. Quiero agregar, Perón sintetiza la doctrina después del primer plan quinquenal. O sea, primero Perón viene a la Argentina e intenta ver cómo se libera de los imperialismos de entonces, que eran básicamente, fundamentalmente Inglaterra, en los intereses británicos y un poco Estados Unidos, y una clase política liberal al servicio de un esquema al servicio de estos grandes poderes, ¿no? Entonces, lo que Perón pone en marcha ahí es toda una serie de transformaciones, que sería muy largo de enumerarlas hoy, pero cuando termina el primer plan quinquenal, ahí por el 47, en función de todo lo que había construido, dice Perón: bueno, a mí me parece, viendo lo que hicimos, que hay como 3 banderas que, si uno las respeta, digamos, tiene garantizada una construcción con características anticolonialistas, populares y nacionales. Entonces dice Perón: bueno, ahí larga las 3 banderas y las 20 verdades. El 17 de octubre del 50. Entonces ahí invita a poner en marcha la nueva democracia respetando esto. Pero ¿qué agrega Perón a esto? Porque esto solo, no sé, o sea, vos tenés que acompañar esto con una nueva propuesta institucional. La propuesta institucional del liberalismo es: hay representantes que deciden por vos. Vos elegís un representante, el tipo agarra el gobierno y hace lo que le parece a él que debe hacer, y si a vos no te gusta, en la próxima votás a otro, ¿no? Esto, que puede sonar interesante, en realidad hoy es una herramienta de colonización, porque ese mecanismo lo que hace es impedir
la maduración del conjunto. Cuando vos estás en tu casa, o sea, el liberalismo te manda a tu casa a ver a Tinelli y ellos se encargan de todo, ¿no? Eso más o menos el esquema hoy. ¿Qué te dice Milei? Vos tranquilo, hacé tus cosas, nosotros nos encargamos de todo. Por eso él está en contra de la política, de la militancia, de todo lo que tenga que ver con una idea de participar de otra forma, él está en contra. No, vos en tu casa, viendo a Tinelli, que yo me encargo de todo. ¿Para qué? Para que la gente no madure, para que la gente no discuta, para que la gente no eleve la cultura social. Entonces, el otro elemento, aparte de la doctrina, es buscar los mecanismos para que esa participación vaya gestando nuevas instituciones. Esto fue el llamado de Perón a la organización de los gremios, ¿eh? Se gestaron, se avanzó del 45 al 50, hay un desarrollo gremial extraordinario, especialmente en los trabajadores, un poco menos en el empresariado, pero gesta una especie de compromiso comunitario expresado ya en la organización. Entonces, lo siguiente de Perón es estimular a esas organizaciones, que estaban organizadas dependiendo cada uno sus aspectos sectoriales, a que participen de la acción de gobierno directamente. Que no solamente se organicen para defender los aspectos sectoriales, sino que Perón le abre el Poder Ejecutivo para que discutan junto con el gobierno los planes de la nación. Este es el otro elemento necesario para poner en marcha la autodeterminación. Y hay un tercer elemento muy importante, que es romper con la lógica del liberalismo, que la participación tiene que ser un problema de partidos, peleándose entre ellos para ver quién llega al poder y de ahí imponer la visión al pueblo. Perón dice, no, los partidos deben existir, sí, deben existir, pero todos los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en un modelo lo suficientemente amplio para que entren todas sus características ideológicas, pero con un modelo estratégico como nación, que los abarque a todos. ¿Para qué? Para que haya un debate democrático, sí, pero no un debate destructivo, una pelea permanente, sino un debate sobre cómo lograr el acuerdo que todos tenemos sobre un modelo de país. Ese es el otro elemento fundamental para poner en marcha la autodeterminación. Y hay uno último. Este gran acuerdo político también tiene que definir los grandes principios doctrinarios sobre los cuales se asienta. ¿Para qué? Para poder ser compartido con el pueblo. Porque hasta ahí participan los gremios, que son todos militantes, con los partidos políticos, que obviamente son profesionales, y el pueblo, ¿cómo participa? Bueno, la única forma que el pueblo pueda participar es a través de los principios comunes que también tienen que ser definidos en este gran acuerdo. Esto que te estoy, para aquellos compañeros que quieran profundizarlo, es el esquema del modelo argentino, que fue la última propuesta, forma de ejecución que Perón implementó para su gran revolución. Dani, ahora te voy a hacer una pregunta que voy a tratar de hacer, en vez de una, te voy a hacer 2 preguntas o 3 preguntas juntas, pero eso me lo vas a responder después cuando venimos, vamos a ir a la pausa cuando regresamos. Y una de las preguntas, que es algo, hay una cosa que hacen generalmente los no peronistas, generalmente los liberales, es desconocer esta cosa del padre. En el caso de, por ejemplo, el general San Martín es el padre de nuestra patria. Bueno, ellos lo desconocen como padre. O sea, ellos dicen que es un tipo que fue San Martín, ¿no? Desconocen la autoridad de padre. Esto es para introducir la pregunta, ¿qué es la autoridad en política? ¿No? Pero también, a su vez, ¿cómo funciona dentro del peronismo la autoridad? Me parece que es un tema interesante para hablarlo. ¿Cómo se construye esa autoridad? O mejor dicho, cómo se edifica esa autoridad. Y por el otro lado, ¿qué es lo que nos identifica a los peronistas? Y si querés, ahí mismo podemos introducir qué son los 10 mandamientos en este sentido. Pero eso lo respondes en el próximo bloque, ¿te parece? Perfecto.
continuamos con el compañero, amigo del programa, Daniel Di Giacinti, presidente de la Fundación Villa Manuelita, perdón. Y bueno, la pregunta que te hacía era con respecto a la edificación, la autoridad, lo que es la autoridad dentro del peronismo, ¿no? Cómo esto se edifica, qué es lo que nos identifica a los peronistas y, a su vez, Dani, también introducir qué son los 10 mandamientos en este sentido, ¿no? Cómo funcionan los 10 mandamientos. Bueno, bueno, el tema de la autoridad es el otro gran tema de las autodeterminaciones, de la nueva democracia, ¿no? Porque el tema de la autoridad también tiene que resolver esto de que en la antigua, en la política que tenemos que dejar atrás, el tema de la autoridad también es bastante sencillo. O sea, el que te la explica es el que conduce, ¿viste? El que manda, digamos, no conduce, el que manda, el que dirige. Entonces, siempre hay alguien que llega a la teoría y que te la puede explicar, ¿no? Es el tema de la vanguardia, es el tema del caudillo, todo eso. Esto en una autodeterminación no podría servir, porque en realidad vos tenés que dejar crear su destino a la gente. Entonces, ¿quién manda o cómo se manda? ¿No? ¿Cómo se manda? Porque el peronista, el dirigente, te cuento una anécdota, siempre hay dirigentes peronistas que me dicen, cuando yo doy las charlas, se acercan, me dicen, yo soy un gran dirigente peronista. Ah, mira vos, le digo, ¿cómo sería eso? ¿Por qué sos un gran dirigente peronista? Bueno, mi papá fue peronista de toda la vida, capo de la UOM, por ejemplo, y yo sigo sus pasos, me conozco la doctrina peronista de memoria, conozco las 20 verdades y esto y lo. Y yo lo miro y le digo, mirá, está muy bien lo que vos decís, pero todo eso te hace un buen peronista, no un buen dirigente peronista. Porque en realidad, el dirigente peronista es un constructor de poder político, es un constructor de ordenamiento político. O sea, en realidad el dirigente peronista es alguien que está construyendo poder representando a su pueblo. ¿Y de qué forma representa a su pueblo? Bueno, nuestra figura es la del conductor, conduce a su pueblo, o coordinador. Con lo cual, para poder coordinar o conducir, hay algo que hacer antes. O sea, hay que poner en marcha. Vos no podés conducir algo que no está en movimiento. No existe una manada con alguien que conduce la manada si no está la manada. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo poner en marcha al pueblo para poder conducirlo. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos política como liberales, los peronistas que estamos haciendo ahora, nunca vamos a poder poner en marcha el sentido de la conducción política, que es lo que el peronismo tiene que armar. ¿Por qué? Porque vos dirigís a la gente explicándole todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿la gente de qué forma va a participar? ¿Para qué le sirve tener la doctrina si vos le vas a explicar todo lo que tiene que hacer? Si vos vas a hacer el gobierno, o sea, eso es el caudillo. Entonces, esto que estuvimos hablando previamente de cómo poner en marcha la autodeterminación política también sirve para resolver el tema de la autoridad. No puede haber autoridad, no puede haber conducción ni coordinación si previamente no se pone en marcha esta nueva democracia, con un pueblo preparado, organizado, que ha aceptado los principios comunes y que está dispuesto a participar creando su destino. Todo eso es previo. A partir de que eso está puesto en marcha, bueno, ahí podremos ver qué dirigente puede dirigir y conducir ese proceso, porque ya es un proceso donde todo se pone en marcha, o sea, el pueblo se pone en marcha, sus instituciones políticas se ponen en marcha, y entonces el dirigente peronista va a poder armonizar y poner en marcha eso, demostrando que es un buen dirigente. Esto es un tema interesante. Vos sabés que para ponerle un toque, digamos, hay un discurso de Xi Jinping del año 2018, el dirigente chino, que había empezado a tener problemas con sus dirigentes, problemas de corrupción, problemas de división. Imagínate, 90 millones de militantes tiene el partido chino, ¿no? Los pedacitos de problemas que puede tener. Y entonces les da un discurso extraordinario donde demuestra una faceta ultra peronista. Porque en realidad esto que te comentaba recién, Perón sintetiza la acción del dirigente
como la armonización de tres elementos. O sea, el pueblo y el dirigente se unen primero con los principios comunes. Ese es el primer acuerdo. Estamos todos unidos con la doctrina. Muy bien. El segundo es que el dirigente, que es el encargado de desarrollar una acción política para tener más poder para el movimiento, piensa hacer una acción. Cuando la piensa, que puede ser, si está en el gobierno, que es un plan económico, la recuperación de un derecho, en un municipio, algún beneficio social, lo que sea, elabora una teoría para eso, para llevar adelante esa acción. Elabora una teoría y desarrolla la forma de ejecución, que es la acción concreta para desarrollar eso que piensa. Si eso funciona bien, entonces, bueno, genera poder. Entonces, la armonía entre doctrina, teoría y forma de ejecución son los tres elementos que gestan, armonizan la acción del dirigente político. Cuando Xi Jinping les habla a sus dirigentes, en un famoso discurso, ¿qué les dice? Fíjate vos, porque él habla del materialismo, desde el materialismo dialéctico. Entonces les dice, nosotros somos marxistas y somos materialismo dialéctico. Llevamos adelante el materialismo dialéctico. O sea que nosotros dependemos de la teoría, no, dependemos de la práctica, de lo que concretamente el pueblo vaya construyendo, dice. Eso es lo material. O sea, nosotros, cuando un dirigente chino dice, empieza a dejarse llevar por la teoría y empieza a hablar de metafísica y empieza a hablar de cosas raras, estamos en problema. ¿Por qué? Porque el dirigente chino tiene que estar mirando la realidad, viendo qué problema resolver, mirando a su pueblo donde está, y gestar una teoría ¿para qué? ¿Para resolver los temas del mundo? No, para resolver esos problemas. Entonces, el dirigente va a estar armonizado con una realidad concreta, porque ahí, tanto Xi Jinping como Perón coinciden. La única verdad es la realidad. Y hay una coincidencia muy interesante entre el pueblo chino, porque la filosofía china, a diferencia del occidental y liberal, es la búsqueda de la verdad permanente. Los chinos se organizan para buscar la verdad siempre. Es la base de la autodeterminación política de Perón, que también se quiere organizar para buscar la verdad siempre. Por eso dice Perón, la única verdad es la realidad. Entonces, no tenemos que dejar llevar por las teorías raras. Por eso, la acción del peronismo es concreta, va a una realidad pura. Porque dice Perón que la política es la sucesión de hechos concretos, todos distintos. Entonces, vos no podés tener una doctrina que te va a explicar lo que va a pasar siempre, o una ideología cerrada. En cambio, tenés una doctrina política que te permite armonizar al pueblo, al dirigente, y toda esa acción va desarrollando una maduración conjunta que cada vez es más sabia en su conjunto. Por eso dice Perón que la doctrina no es una regla fija para nadie, es una serie de preceptos que van ordenando una práctica que te van haciendo cada vez más sabio y más poderoso, porque esa es la clave de la liberación hoy. ¿Qué es lo que quieren los poderosos del mundo, las corporaciones? ¿Qué es lo que quieren? Una democracia que impida esto. Ellos quieren una democracia liberal que impida justamente la nueva participación comunitaria que permitiría el desarrollo de una maduración colectiva, no solamente del pueblo, sino también de la dirigencia, que es lo que lo haría cada vez más unidos y más poderosos. Digamos, por ejemplo, ¿los chinos están unidos por el Partido Comunista Chino? No, están unidos por una nueva doctrina, que es la confuciana, con tintes marxistas. Eso es lo que les une, no el partido. Y a los peronistas, ¿qué nos une? La doctrina, no el partido. Por eso los gorilas se ponen locos, porque han intentado 10.000 cosas para hacernos desaparecer, nos bombardearon, nos hicieron desaparecer, y nunca pudieron, porque no se puede matar una doctrina. Vos podés matar un militante, no podés matar el espíritu del militante, que encima, después de tantas décadas de lucha, se ha transformado en una cultura popular y revolucionaria, que es la doctrina peronista, que une, lamentablemente, no todo el pueblo argentino, si no estaríamos en otra Argentina, lamentablemente une a los que componen este maravilloso movimiento, y que somos millones. Pero como estamos mal ordenados, valemos mucho menos que eso. Entonces acá el tema es de escular, como vos bien hacés, qué forma de autoridad necesitamos, cómo organizarnos detrás de lo doctrinario para recuperar el poder y lograr lo que queremos hacer, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay una aclaración también para el tema de la autoridad.
porque es Sí. importante entender, perdón, ¿me querías decir algo? No, 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 dale. Sí, sí. Seguí, Es seguí. que lo que es importante entender es que nosotros tenemos que poner en marcha la democracia. O sea que hay una etapa de toma del poder. La primera etapa es impugnar la democracia actual y predicar las características de la nueva. Esto que estuvimos haciendo recién, describiendo Ujú. cuáles son las características de la autodeterminación, de la nueva democracia, para qué sirve la doctrina. Todo esto es predicar cómo sería la democracia que soñamos. Pero para lograrlo, tenemos que luchar para desplazar a esta. Digo esto. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos organizamos como ahora, donde todos los partidos justicialistas están ordenados para qué? Están organizados para hacer política dentro de esta democracia. ¿Entendés? Ujú. Entonces confundimos todo, porque justamente lo que tenemos que anular es esta democracia que nos impide organizarnos para poner en marcha la verdadera democracia. Entonces terminamos juntando, en vez de juntar militantes con una mística revolucionaria, porque no es fácil poner en marcha la nueva democracia, vos necesitas mística, necesitas compromiso, necesitas movilización. Y lo único que hacemos, de la forma que estamos organizados, es juntar, qué sé yo, es como una especie de mística de, mística de funcionario. Cuando lo que vos necesitas realmente es una vanguardia, como decía Evita, la vanguardia descamisada, compañeros con una mística para estar dispuestos a desarrollar una lucha que desplace esta democracia. Y si en el camino de esa lucha nos toca ir a lo electoral, iremos a lo electoral. Pero para nosotros la forma de organizarnos no termina con llegar al gobierno, termina cuando desplacemos a las instituciones liberales por nuestras instituciones de la nueva democracia popular. Dani, acá voy a introducir un tema que es ¿por qué no pueden etiquetarnos a los peronistas? Viste que siempre o nos quieren etiquetar y buscan formas de Europa, eh, o de izquierda, o de derecha, ¿no? Los peronistas nos hemos explicado miles de veces a esto, eh, pero bueno, el sistema y sobre todo algunas personas intentan etiquetarnos en algo que no se puede, si se quiere, encasillar en los términos que ellos lo quieren encasillar, ¿no? Pero bueno, me gustaría que vos des tu mirada sobre esto y también dentro de esto, como una segunda pregunta, ¿cuáles son los principios que forjan el 17 de octubre, ¿no? Claro. Sí, a ver, porque esto que vos decís, que necesitamos etiquetarnos, el problema es que cuando no ubicamos bien al peronismo, nosotros mismos nos etiquetamos, y nos etiquetamos mal. Entonces, ser peronista es seguir a tal personaje, o ser peronista es estar en el partido justicialista, o ser peronista es un montón de cosas que al final confunden a todo el mundo, ¿no? En realidad, nosotros, lo más revolucionario del peronismo es, por ejemplo, a veces cuando me trenzo con algunos compañeros de la izquierda que nos tildan de que no somos revolucionarios porque no coincidimos, ¿no?, con alguna de las cosas que ellos tienen preelaboradas para sentirse revolucionarios, te dicen, ¿y ustedes van a socializar o no los medios de producción? Porque ustedes son medio guitarra, ¿no? Entonces yo les digo, mira, ¿sabés cuál es el problema? Yo no tengo la menor idea de lo que vamos a hacer para poder liberarnos económicamente. Y te voy a decir por qué. No tengo la menor idea y no la tengo que tener, porque sería ponerme en lugar del pueblo. Acá el único que va a tener el poder para realmente llevar adelante una transformación económica profunda va a ser la organización popular. Entonces, si la organización popular decide socializar los medios de producción, los socializaremos. Y si quiere la patria cooperativa, haremos la patria cooperativa. Y si quiere la patria mileísta, para ponerla en términos exagerados, también lo vamos a Ujú. hacer. Porque eso es lo revolucionario del peronismo. Nadie puede ponerse delante del pueblo. Nadie puede ponerse delante del pueblo. O sea, por eso el libro de economía peronista es una articulación muy interesante
que describe de qué forma un Estado puede ir acompañando al pueblo en sus transformaciones. ¿Eh? Y pone todas las herramientas de la ciencia económica al servicio de la creatividad comunitaria. Lo mismo pasa en la política. Toda la política, todo el libro de conducción política te explica cómo ir acompañando al pueblo en función de lo que desee construir y construirlo junto con él. Entonces, por eso no somos ni izquierda ni somos derecha, seremos lo que el pueblo quiera, que no sabemos qué es lo que va a hacer. Y no nos genera ningún problema este no saber. ¿Por qué? Porque vamos a otro tema. ¿Qué es? Porque somos populares. ¿Qué tiene que ver esto? Y tiene que ver que nosotros creemos que en el pueblo existen una cantidad de valores y principios que están ahí no por nosotros, sino por el cristianismo, porque nuestra filosofía peronista también es cristiana. Entonces, la revolución que nos antecede, que es el cristianismo, puso en el alma de los pueblos una serie de valores y principios que todavía están buscando, en esta evolución interminable, las institucionalidades para ponerse en marcha. Y el peronismo lo que intenta simplemente es buscar las instituciones que permitan poner en marcha estos principios esbozados por el cristianismo y hacerlos realidad. Por lo tanto, nosotros somos populares porque creemos en el pueblo. Y hemos sistematizado inclusive estos principios, y esta lucha que se da entre estos principios digamos, y los vicios, en dos grandes elementos. Las virtudes populares, que son 8, contra los vicios de la oligarquía, son, si no recuerdo mal, 5. Digamos. Y estamos convencidos de eso. Entonces es simple para el peronismo poner en marcha esta revolución con esa convicción. Si vos estás convencido que en el pueblo reside estos principios que son el basamento moral y ético para la nueva revolución, lo único que tenés que hacer es organizar al pueblo. Para que él vaya construyendo su destino, y ahí termina el tema. Es bastante sencillo. Y vos me decías también, parte de tu pregunta era el tema del pueblo del 17 de octubre. Exactamente, sí. El pueblo del 17 de octubre, para ir a la fecha exacta, digamos, lo que mueve a los trabajadores del 17 de octubre está condensado en el libro de Doctrina Peronista, la edición primera del año 47 de Fidelio, que son los discursos de Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el año 46. Si uno analiza esos discursos, que es previo a las 3 banderas y a las 20 verdades, va a poder analizar y ver qué es lo que quería el pueblo del 17 de octubre. Porque en realidad, y ahí es muy interesante, porque esa etapa es previa a la conformación de las organizaciones partidarias del peronismo, que lo llevaron a Perón a la primera presidencia. Entonces, el 17 de octubre fue hecho por la vanguardia descamisada, según palabras de Evita, para poner en marcha todo lo que Perón les había inculcado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era una nueva democracia con un protagonismo popular distinto que tendía a dejar atrás a la democracia liberal de aquella época, que estaba sostenida por el fraude de la década infame. Después, la evolución de nuestra revolución, con el desarrollo del primer plan quinquenal y una lucha anticolonialista muy profunda, permite la primera gran síntesis de esa doctrina y gesta las 3 banderas y las 20 verdades, que son en realidad, como decía Perón en la Obra de los Pueblos, una especie de catecismo popular o catecismo peronista que te indican qué es lo que podés hacer vos para transformar tu vida y darle un bien a tu comunidad, siendo parte de un gran movimiento. Porque eso es lo bueno del peronismo, que vos podés entrar al peronismo y hacer lo que quieras, lo que puedas. Lo único que tenés que hacer es respetar estos principios, después podés hacer lo que quieras, porque los principios tienen una amplitud enorme. O sea que el libre albedrío, organizado políticamente, garantizando una identidad anticolonialista, es lo que la doctrina permite y pone en marcha. Una cosa que me parece interesante introducir
es esto de el hombre, si el hombre justicialista es un hombre nuevo, ¿no? Por un lado, porque el hombre justicialista es diferente de, si se quiere, del hombre nacional socialista y es muy diferente también del hombre soviético, ¿no? Y por otro lado, eh, ¿cómo hizo Perón en general, para despertar la conciencia social de este hombre nuevo, Dani? Bueno, fue un largo proceso, lo que vos describís, el hombre del nazismo, del fascismo y también del comunismo, son hombres, digamos, aniquilados por el Estado. O sea, el Estado se hacía cargo de todo y el hombre, bueno, quedaba reducido a ser un partícipe lejano. El liberalismo plantea exactamente lo mismo, o sea, en el fascismo, en el comunismo y en el nazismo, el Estado le decía al hombre todo lo que tenía que hacer, y en el liberalismo le dice no hagas nada, que yo me encargo de todo. Entonces lo condena a otro tipo de sectificación, a una meritocracia, solamente le permite crecer en términos material, de competitividad, de individualismo, en fin, todo mal. Pero ambos sistemas, tanto los liberales como los colectivistas, atacan al hombre. En cambio, el hombre justicialista es un hombre que está, lo que acabamos de describir, es una cantidad de instrumentos que le permitirían al hombre tomar compromiso y tratar de llevar adelante una lucha por la justicia para su comunidad y su pueblo. O sea, el hombre justicialista es un hombre, porque acá hay un tema interesante, ¿viste? Que dicen que el tema de la justicia social, dice el, 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 ¿cómo se llama? El Calígula de las Pampas Milei dijo que la justicia social es una aberración, porque él no tiene idea de lo que es la justicia social. Entonces confunde la justicia social con la ayuda, o sea, que es otra cosa. Entonces él cree que la justicia social del peronismo es darle al pueblo todo para que lo sigan votando. Y es dar, dar, dar y dar, y votame a mí, no te lo pide. Y él cree que eso es la justicia social. No tiene la menor idea. En realidad, y que por eso no tiene, y que por supuesto no tiene solución. Cosa que si fuera eso, tiene razón, no tiene solución. Porque el Estado está para generar riqueza, no para brindar riqueza que no la tiene solamente, sino que hay que gestar la riqueza para que todos podamos vivir más justo, en un ámbito de mayor justicia. Entonces lo que dice el peronismo es que lo que hay que hacer es permitirle a este nuevo hombre la organización de su capacidad y de su participación colectiva en función de qué? En función de brindar justicia social. O sea, la justicia social del peronismo es permitirle a la comunidad brindar la justicia social. ¿Qué significa brindar la justicia social? Es, digamos, apartarse del destino individualista que le propone el liberalismo y tratar a su comunidad siendo solidario con ella. Entonces, es asumir que uno como individuo solamente va a poder madurar, crecer y ser un hombre más digno si se pone en relación social con su comunidad. Y esto es lo que intenta el peronismo. Todas estas herramientas que nosotros venimos describiendo es para permitirle al hombre argentino que tome compromiso y se movilice para construir juntos una Argentina más justa. ¿Y de qué forma? ¿Tengo que militar, hacer la patria militante? No, no, no. Va a haber compañeros que van a querer hacer eso, que quieren ser militantes, pero el pueblo argentino nunca va a ser un pueblo militante como creen algunos, y sin embargo tiene que participar políticamente. ¿Y eso qué se lo va a permitir? Si la dirigencia política y las organizaciones políticas se ordenan para que eso sea posible. ¿Y de qué forma se pueden ordenar las fuerzas políticas? Entregándose a una doctrina. Entonces, si todo el mundo se organiza respetando una doctrina común, todo el mundo va a poder participar donde quiera. El hombre de pueblo construyendo simplemente su familia y acompañando el desarrollo del Estado, todos respetando los principios comunes y un plan preelaborado por el conjunto, como decía Perón en el modelo. El hombre justicialista es un hombre entonces predispuesto a ejercer una acción de justicia, a movilizarse detrás de eso y hacer una realidad de la consigna de Perón de que nadie puede realizarse si la comunidad no se realiza. Sí,
Otra cosa algo para introducir también, que es interesante, es cuáles son los primeros enemigos del general cuando comienza la revolución, ¿no? Pero sobre todo, eh, ¿quiénes son los enemigos que el mismo general elige, ¿no? Porque él elige a sus enemigos, digamos, ¿no? Como elige a sus amigos, digamos, elige también a sus enemigos. Y dentro de esto, eh, también otra pregunta, ¿cuáles son las características que tiene la revolución justicialista, ¿no? Sí, muy lindo tema. Hay algunos temas, ¿no? Ujú, Empezaría por este tema de... El peronismo tuvo como dos grandes límites, ¿no? ujú. Podríamos decir, los enemigos del peronismo, obviamente, el peronismo para poner en marcha todo esto que estamos hablando va a tener en contra los que dominan el mundo hoy. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran límite, que son nuestros enemigos naturales. El segundo gran límite del peronismo es el sentido revolucionario que hace que sea bastante incomprendido, hasta inclusive por sus propias dirigencias. El tema es un tema interesante el peronismo porque hay que aclarar que el peronismo entra de una forma especial a la historia. Normalmente las revoluciones entran con la toma del poder, desde el piso, digamos, ¿no? Entonces vos vas construyendo poder, 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 hasta que desplazás y llegás al gobierno, desde ahí pones en marcha tus ideas. Como dice Perón, el peronismo es una revolución que se construyó desde el gobierno, no desde el piso, sino que fue una construcción que se hace desde el gobierno, lo que le permitió a Perón llegar rápidamente al gobierno. Porque en realidad este contacto con los trabajadores él lo logra porque era parte del gobierno, manotea la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces gesta un gran movimiento de masa que le permite llegar el 17 de octubre, después ser gobierno y demás. Si no hubiera tenido eso, hubiera sido una larga lucha hasta construir un poder que se lo permitiera. Esa larga lucha le hubiera dado, digamos, una orgánica muy fuerte, porque hubiera construido de a uno más uno, dirigentes que entendieran como él el sentido estratégico de su revolución y todo esto que hablamos del modelo, que entonces todos se ponen de acuerdo, bla, bla, bla. Bueno, al llegar por este camino corto, digamos, para entrar por una ventana, Perón tiene el poder, porque se transforma en el líder natural de los trabajadores, le da el poder, pero carece de una dirigencia que comprendiera el sentido estratégico de lo que él quería construir. Entonces tiene dos problemas, pero en sus enemigos naturales y la incomprensión de sus propios dirigentes. Esto va a hacer que en el desarrollo de su lucha, empezando por el 17 de octubre, donde el problema no eran los enemigos de Perón, sino las dudas de sus amigos, que terminan permitiendo que Perón lo ponga en cana a la Marina. Por ejemplo, te pongo este ejemplo. Entonces Perón apela, el primer 17 de octubre son las masas, las bases, que lo rescatan a Perón, en contra inclusive de la incomprensión de sus propios dirigentes. Pero no va a ser la única vez. Después va a haber otros 17 de octubre, porque estos dirigentes van a ir cambiando cada vez que Perón gira coyunturalmente, hay un recambio de dirigentes que como no entienden lo estratégico, quedan colgando del pincel. Entonces, porque él tenía grandes dirigentes, por ejemplo, en el primer gobierno, que lo seguían porque era antibritánico. Entonces los nacionalistas estaban con él. Algunos radicales también, sí, iba juntando. Pero cada vez que Perón tenía que resolver un tema distinto, porque la coyuntura así lo exigía, muchos de sus dirigentes no entendían y terminaban generando problemas. Entonces, Perón tenía que convocar a su pueblo otra vez para corregir estas dudas, ¿no? Y así hubo 4 17 de octubre. El primero, sin la conducción de Perón, el segundo, que fue, yo digo, el 17 de octubre de Eva, donde Perón va a corregir también ahí una crisis política. El tercero es el Día del Militante, que es lo que le permite a Perón asentar a su movimiento para el asalto final. Y el último es la despedida del 12 de junio, donde Perón termina diciendo que, bueno, que no había logrado desarrollar una dirigencia capaz de continuarlo y que todo volvía al pueblo, ¿no? Era su despedida y aceptar, digamos, que había sido derrotado por la historia. Entonces todo volvía al pueblo para de ahí en algún momento recrearse
Y ahí estamos todavía, tratando de recrearlo, ¿no? Pero un poco este es el tema, ¿no? De los enemigos de Perón. Una cosa que quiero aclarar también ahí, que en realidad Perón, nuestros enemigos, digo, porque hay muchos compañeros que empiezan a organizarse desde los enemigos, ¿no? Y yo digo que en realidad hay que tener cuidado, porque nuestros enemigos son los que se oponen a que nosotros construyamos nuestra nueva democracia. Esos son nuestros enemigos. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es organizar nuestras fuerzas para poner en marcha la nueva democracia y ver quiénes se oponen a eso para definir con claridad cuáles son nuestros enemigos. No vaya a ser que terminemos poniendo enemigos a compañeros, ¿no? Y digo, porque a veces se generan muchos líos por ese lado también. Sí, ¿qué es lo que ve el general Perón el 17 de octubre que no ven los otros dirigentes de la revolución? ¿Qué es lo que ve el conductor, ¿no? En este caso, el general Perón, el conductor de la revolución, ¿no? El conductor estratégico de la revolución. ¿Qué es lo que ve él estratégicamente que los demás no logran ver, Dani? ¿Qué es lo que crees No, vos? esto que te estoy diciendo, esta nueva democracia, estas nuevas instituciones, este nuevo protagonismo popular, esto es lo que Perón ve siempre. El problema es que es tan revolucionario. No te olvides de que Perón era un hombre del siglo XXI en el XX. Entonces el pueblo lo entendió en la forma que Perón trató a su pueblo. Porque dijo, este tipo no me va a fallar. No me va a fallar porque no me trata como me trata todos los que me maltrataron antes. ¿Por qué? Porque Perón necesitaba que ese pueblo, ese trabajador, se transformara en el nuevo protagonista de su revolución. Entonces lo trataba de esa forma, quería dignificarlo para ponerlo en marcha. Y eso se notaba, y el pueblo lo entendió así, y lo aceptó y lo transformó en su líder. Ahora, él vio eso, pero claro, el resto de la dirigencia no lo vio así. Entonces, por ejemplo, fíjate vos lo que pasa. Hay enormes, pongo un ejemplo para entender esto, hay enormes transformaciones del peronismo en los primeros dos gobiernos, ¿no? La Argentina, que era una Argentina con un Estado minúsculo, porque era una colonia británica, por lo tanto tenía el Estado para administrar los bienes británicos. Perón transforma ese Estado en un Estado enorme comparado con los estados de la reconstrucción europea, que en ese mismo momento se estaban desarrollando. Entonces llega un momento de la revolución que Perón, que quiere poner en marcha su nueva democracia, insiste con la organización. Entonces dice Perón ahí por el 52, hay que organizarse más. Y nuestros propios dirigentes lo miraban y le decían, con razón, porque el problema es que no entendían lo que Perón estaba organizando. Ellos se creían que era la organización liberal. Entonces lo miraban a Perón y le decían, pero mi general, ya estamos recontraorganizados. Los gremialistas le decían, fíjese, empezamos con 3 gremios y 300.000 afiliados, todos peleados entre todos, y ahora tenemos una CGT con millones de afiliados. Ya estamos organizados. Los dirigentes del partido lo miraban y decían, pero Perón, no teníamos partido, teníamos 3 partiditos peleados entre nosotros, ahora tenemos un solo partido, tenemos el partido femenino, ambos poderosísimos, ya estamos organizados. Y Perón le decía, no, pero no es esa organización la que yo quiero la organización espiritual que permita hacer crecer la solidaridad y que todos esos organismos puedan unirse al Estado y al gobierno a través de los consejos socioeconómicos, para poner en marcha lo que después Perón va a avanzar más en su tercer gobierno, que lo va a explicar con profundidad en el modelo. Pero él siempre vio eso, y lo promovió. Los que lo acompañaron son los que lo entendieron con el corazón, que fueron muchos, y también muchos dirigentes, y el pueblo fundamentalmente, y que sigue siendo esa base de nuestro movimiento actualmente, ¿no? Que es lo cultural. Todo aquel que está de acuerdo con nuestras 3 banderas es un compañero peronista. Dani, vamos a una pausa, ¿te parece? Una nueva pausa. Y cuando regresamos, me gustaría, tengo un par de preguntas más. Me gustaría hablar un poquito de cómo es dentro de la etapa judicial, perdón, dentro de la revolución justicialista, cómo fue la etapa de la dignificación humana. Pero esto me lo contás cuando regresamos, ¿te parece?
¿Cómo no? Claro que sí. Y continuamos con el compañero Daniel Chianti. Él es, como ya dijimos, el presidente de la Fundación Margarita. Y Dani, la pregunta que te hacía es cómo dentro de la revolución justicialista, cómo fue la etapa de la dignificación humana. Y si querés también, dentro de esta pregunta, podemos introducir otra más, que sería, porque la dignificación humana también da lugar después a lo que vendría a ser la despersonalización y el comienzo de la organización política de la revolución. Pero bueno, me gustaría ahí que lo desarrolles vos, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, el tema de la dignificación humana se va a dar ahí en los principios de la revolución, porque el peronismo, cuando llega a su primer gobierno y pone en marcha el primer plan quinquenal, Perón ahí se da cuenta que con la reactivación de la economía le iba a poder dar soluciones a todos aquellos que estaban dentro del sistema, digamos, ¿no? Dentro del sistema, pero que tenía que resolver enormes bolsones de pobreza que habían quedado de la década infame, ¿no? Y digo esto porque en la dignificación del peronismo ahí aparece la figura de Eva Perón muy fuerte. Entonces, esos bolsones de pobreza que Perón no podía llegar desde lo legal, porque eran compañeros que se habían quedado sin trabajo, desocupados, jubilados, niños, mucho hambre, mucho problema, se le da la responsabilidad a Eva que lo cubra en ese lado y evita con la Fundación Eva Perón, va a empezar a generar una ayuda social para ayudar a todos estos sectores populares. O sea que la figura de Eva Perón va a aparecer como un eje fundamental en esa etapa de la revolución, con que va a ser sintetizada por un apotegma de aquella época, que era Perón cumple, evita, dignifica, ¿no? Ahora, esa dignificación humana empieza en realidad en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Uno de los cambios fundamentales, esto está bien relatado por Galasso, en el libro de Galasso tiene un lindo relato sobre lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque están los testimonios de los compañeros que iban a esas primeras reuniones. Y la primera sorpresa era cómo los trataba Perón. Perón los trataba como compañeros. Y eso en aquella época era insólito. El trabajador era considerado como una cosa. Hay una cosa que cuenta Evita, ¿no? Esto que decís, hay una cosa que cuenta Evita que dice que la revolución comienza con el primer abrazo del general a un compañero, ¿no? A un compañero trabajador, que ahí es donde comienza la revolución, dice Evita, ¿no? Para darle una precisión a la revolución, ¿no? Qué lindo, no sabía esa anécdota. Qué lindo. Sí, sí. Pasámela después donde la tengas, porque me gustaría profundizarla. Qué bonito. Tengo otra de ese tipo, que Perón reúne a los porteros de la Secretaría de Trabajo, a los porteros. Y le dice, miren muchachos, yo necesito que cualquier persona que entre a la Secretaría acá pueda mandar. Los tipos se quedan un poco totalmente... Mira, el portero es un tipo que ordena, que hizo, por acá. Él le decía guarda, que yo necesito que cualquier persona que entre acá, que eran todos laburantes, se sienta que pueda mandar. Porque el tema de la dignificación, el tema de lo que Perón quería organizar, hay un tema, un trasfondo político. Si vos querés decir que el pueblo peronista va a ser el protagonista fundamental de la nueva democracia, tenés que resolver primero, para que un hombre sea solidario, tenés que resolver primero los temas materiales, ¿no? Entonces la dignificación humana del peronismo tuvo la etapa de la ayuda social, de la elevación del consumo, y después, una vez que está resuelto eso, digamos, primer plan quinquenal, viene la etapa de la toma de compromiso, de esa dignificación, traducida en una acción solidaria
llevada a cabo en una organicidad, que es lo que va a gestar los gremios, ¿no? Va a empezar a gestar los gremios. Pero además, el compromiso se mantuvo siempre con la movilización activa. No hay que olvidarse que cuando Perón empieza la Secretaría de Trabajo y Previsión, las movilizaciones populares no existían como herramienta política. La gente se reunía en los mitines cuando venía la elección, o salía a la calle a romper todo, salvo la época de Irigoyen, que sí hubo una movilización. Pero después de eso, la década de Infame ni hablar, entonces Perón, cuando empieza a hablarle a los trabajadores, dicen, si ustedes están de acuerdo conmigo en lo que voy haciendo, que eran recuperaciones de derechos, paritaria, aguinaldo, bla, 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 esto, lo otro, movilícense. Entonces, cada vez que resolvía una paritaria de un gremio, llamaba una movilización del gremio a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y así fue, juntando gente, juntando gente, juntando gente. Esto está descrito por Perón en la película La Revolución Justicialista, si algún compañero lo quiere profundizar. Hasta que dice Perón, un día hicimos un acto en Diagonal Sur y juntamos 300.000 compañeros organizándolo en 48 horas. Entonces Perón dijo, entonces yo ya me di cuenta que tenía un basamento de poder político propio. Fíjate vos, antes del partido, antes de la elección, antes del 17 de octubre. Y después, una vez que llega al poder, después utiliza ese basamento para ganar las elecciones, no los partidos. Todo el mundo dice, ganó por el laborismo. ¿Qué laborismo? Si lo único que tuvo con el laborismo y los radicales eran peleas para armar las listas. Lo único que hacían era generar bolonqui. No solucionaban nada. O sea, solamente la movilización popular que vino de la Secretaría de Trabajo y Previsión le permitió a Perón tener un basamento de poder real. Y después lo multiplicó y lo mantuvo durante toda la acción de gobierno. Perón ganaba con más del 60% de los votos, pero jamás descuidó la movilización activa de su pueblo. Siempre mantuvo el 1 de mayo, el 17 de octubre, y cada cosa que hacía la fundación, la nacionalización de los ferrocarriles, cualquier excusa era buena para llamar a la movilización activa del pueblo, y es más, es eso lo que le permite a Perón después reconstruir su movimiento en el exilio, es la base que había quedado de ese gran movimiento popular. Entonces la dignificación humana del peronismo es la base sobre la cual se construye el poder del Perón, que arranca el 17 de octubre y termina, cuando no termina, todavía se mantiene, pero lo acompaña a Perón hasta su muerte. La dignificación del hombre es despertar a ese hombre que está aislado, que es lo que tenemos que hacer hoy. Hoy el peronismo, en vez de, buscar un focus group y equipos que te ordenen a ver ¿cómo es que se llama? Que le dicen estos que tu imagen, ¿viste? Que te cuiden tu imagen. En vez de hacer eso, los compañeros tendrían que transformarse en compañeros que convoquen a su pueblo a despertarles las acciones solidarias que no están dentro del sistema y convocarlos a movilizarse detrás de eso, a que sean dignos, a que abandonen la actitud individualista, la meritocrática, la competitiva. Eso es lo que tendrían que hacer los predicadores y los peronistas, volver a las acciones morales que están también dentro de la doctrina. Y no solamente las acciones doctrinarias que te dicen cómo defender nuestra patria, cómo poner en marcha nuestra industria para darle trabajo a todos, sino básicamente vos querés ser hombre, un hombre libre, querés ser un hombre, digamos, solidario, o sea, lo mismo que ejercés con tu familia, que es la solidaridad familiar. ¿No te parece que habría que ejercerlo con tu comunidad también? Bueno, ir convocándoles y explicándoles que el peronismo es lo que permitiría eso, serlo un hombre digno, dignificado. Pensaba, Dani, con respecto al tema de las obras que se realizaron dentro de la Revolución, y porque es totalmente distinto a la obra, ¿no? Una obra en aquel momento no era, por ejemplo, hoy un aula es una obra, ¿no? Un aula en un colegio, en aquel momento era el colegio, era la iglesia, era, ¿no? Digamos, era un montón de instituciones por los cuales se consideraba una obra, ¿no? Si uno tiene que contar con respecto a cómo sería hoy, sería, no sé, la cantidad de obras que hizo el peronismo es tremendo, ¿no? Yo te pongo una diferencia, las obras que hizo
gobierno de Perón y las obras que hizo Néstor y Cristina. Y vas a ver que hay una diferencia. Hay una diferencia. O sea, que las dos fueron enormes. Las transformaciones fueron gigantescas en ambos casos. Pero hay una diferencia. Las obras que se hicieron en la época de Perón y Evita eran del pueblo. Eran del pueblo. Y el pueblo las sentía como propias. Son nuestras obras. El primero y el segundo plan quinquenal son nuestras obras. No son las obras de Perón, son nuestras. ¿Cómo lograba Perón eso? Esta es la pregunta. ¿Cómo lograba Perón de que las obras fueran del pueblo y no de él? Porque la de Néstor y Cristina ya eran más de Néstor y Cristina, no eran del pueblo. Por eso después cuando llegó Macri, lamentablemente y tristemente, el pueblo seguía en la tribuna. Entonces apareció este sátrapa que mentía, que venían, viste, con los focus group y decirle, tenés que decirle esto y a la gente, aunque eran mentiras, no importa, el tipo decía, no tenía ningún empacho, pero la gente que estaba en actitud materialista se fue con Macri. ¿Entendés? Porque las transformaciones que se hicieron con Néstor y Cristina no eran del pueblo, eran de Néstor y Cristina, eran del kirchnerismo, por ponerle. Bueno, ¿cómo resolvés eso? Eso hay que resolverlo, porque fueron hechas para el pueblo todas esas obras. Pero ahí viene el tema de lo doctrinario. O sea, Perón estaba unido con su pueblo por lo doctrinario. Entonces, cada vez que presentaba un plan de gobierno, lo hacía desde esa prédica. Y Perón arrancaba y decía, porque las tres banderas de nuestro movimiento son las que permiten y bla, 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 y te enroscaba por ahí y terminaba haciendo un puente. Ahora, vos decís, ¿para qué lo hacía hacer? Porque la única forma que vos tenés de unirte con tu pueblo no es el voto, es el principio que vos estás poniendo en marcha para construir eso. Entonces, yo por eso le digo a los dirigentes peronistas hoy, que si quieren ser populares, ahora después de la derrota está otra vez el tema del debate de las bases, cómo representar a las bases. Macho, la única forma de representar a las bases es uniéndote con las bases. ¿Cómo te vas a unir con las bases? Invitándola a participar de un sistema político nuevo, donde todos vamos a construir algo distinto y unidos, ¿por qué? Por los mismos principios. La única forma que vos tenés de unir a un dirigente, por ejemplo, que está en el Ministerio de Economía resolviendo unas cosas intrincadísimas, con el Fondo Monetario, qué sé yo, con un compañero que está en una fábrica trabajando en un torno, es si el dirigente que está en el Ministerio de Economía transparenta su forma de pensar y dice, mi forma de pensar y de llevar adelante todo lo que lo hago está inspirado en estos tres principios fundamentales, que son los mismos principios que tiene el tipo que está en la fábrica. Eso es lo que lo puede unir, y nada más que eso. Entonces, yo le digo a los compañeros, si quieren unirse al pueblo, si quieren representar a la base, pongan en marcha lo doctrinario, entréguense a la doctrina. Porque Perón tenía el problema de que no había una idea de doctrina. Ahora todo el mundo sabe cuál es la doctrina. Entonces, macho, lo único que tenés que hacer es transparentar tu forma de pensar y decirle a tu pueblo, miren, yo, para que ustedes sepan lo que yo pienso, les voy a decir que yo respeto siempre, voy a respetar siempre esta doctrina. No parece muy difícil, ¿no? Pero no sé por qué razón no lo hacen. Porque creen, no entendieron lo que dijimos al principio. ¿Para qué sirve la doctrina? Bueno, sirve para esto, para construir un poder revolucionario. Sí, algo que también quería introducir, te escuché hablar, Dani, de el segundo 17 de octubre dentro de la revolución, ¿no? Y por otro lado también, ¿por qué nunca se comprendió al peronismo como un proceso autodeterminante, Dani? ¿Por qué crees? Empiezo por esta. Bueno, no se entendió por el tiempo histórico. O sea, era muy... ¿cómo te puedo explicar? Yo te voy a apelar a China ahí otra vez. China, por ejemplo, cuando Mao Mao se da cuenta de que la forma que tiene de organizar a su pueblo es como Perón, con una doctrina común. Y lo que descubre Mao, que el pueblo chino tenía 3000 años de adoctrinamiento con el confucianismo. Entonces Mao, que no era confuciano, que veía el confucianismo como algo malo, dice, no, un momentito. Si nuestro pueblo está organizado doctrinariamente con estos principios, lo que hay que hacer es hacerse confuciano. Mezclar el marxismo con Confucio y meterle para adelante. Y eso fue lo que hicieron. Claro, ¿cuál es el tema? Que el pensamiento confuciano es autodeterminante desde hace 2000 años. Perón no tuvo eso, porque Perón está en Occidente. En Occidente se organiza desde lo ideológico, se organiza
en contra del derecho divino de los reyes, en contra de las monarquías absolutistas. Entonces hay una reacción a eso, y eso va a gestar el liberalismo. Entonces el problema de Perón, que no tuvo Mao, es que él, para poner en marcha su comunidad organizada y este espíritu autodeterminante, tiene que descolonizar toda la tarea del liberalismo que ya lleva décadas y décadas y décadas de colonización pedagógica, ideológica, histórica y demás. Los únicos antecedentes que hay de pensamientos autodeterminantes en Argentina está dado por los pueblos originarios, que sí lo tenían, y los primeros cabildos que arrastraban los procesos autodeterminantes de la lucha, digamos, de las primeras luchas españolas en contra de los moros, ¿no? Pero después eso se fue diluyendo. Entonces el problema de Perón en ese aspecto, por eso no se entiende la autodeterminación, porque tiene un proceso de descolonización gigantesco en contra de lo ideológico y de las filosofías liberales, ¿no? Eso es lo que más cuesta, ¿no? Fíjate vos lo que pasa con los progresismos latinoamericanos, no solamente el kirchnerismo, la revolución boliviana, la revolución venezolana, digamos, no logran romper y poner en marcha los procesos autodeterminantes, llevar la base, y todos estos procesos quieren hacer lo que el pueblo quiere y no le encuentran la vuelta porque no pueden poner en marcha y resolver el tema doctrinario como tampoco Perón pudo, ¿no? O sea que el tema de la autodeterminación es un tema que tiene su complejidad, por eso cuesta. Y la otra pregunta tuya era el segundo plan, el segundo... 17 de octubre dentro de la revolución, ¿no? Los 17 de octubre. Bueno, es lo que yo te decía, las crisis dirigenciales que tenía Perón con sus enemigos, sus propios dirigentes, provocaban que él convocara a su pueblo en determinados momentos para reafirmar su autoridad, ¿no? Esto pasó con el segundo 17 de octubre, que fue, te pongo este ejemplo, o si querés, pongamos el ejemplo del Día del Militante, que es más acá. Digamos, en la resistencia peronista, Perón va a ver florecer las limitaciones de sus dirigentes. Porque mientras él estaba en la conducción del gobierno, bueno, los dirigentes, viste, se cubrían detrás de Perón. Cuando Perón se va a España y quedan solos, ahí aflora la limitación de las dirigencias, que van a generar varias crisis. Por ejemplo, la parte partidaria del peronismo son los primeros que van a defeccionar y van a gestar los neoperonismos, digamos, ¿no? En contra de Perón. Ahí Jaureche se va con Frondizi, por ejemplo, inclusive enfrentándolo a Perón, en fin. La segunda gran defección son la de los gremios. La primera fueron los partidos, la segunda la de los gremios, donde nace el bandorismo. El bandorismo acompaña a Perón hasta que se da cuenta, como no entienden lo que Perón quería construir, también van a tener un juego propio y Perón tiene que ir. Bueno, todas esas crisis, Perón las crisis gestadas por estos sectores dirigenciales, Perón las va a corregir, llamando al trasvasamiento generacional y dando lugar a la juventud, y provocando el Día del Militante, ¿no? que es donde se van a movilizar estos nuevos sectores con la vieja militancia del peronismo, que digamos que no despechado por lo que habían hecho los dirigentes políticos y los mediales, ¿no? Entonces se va a gestar, por eso Perón convoca, fíjate vos que convoca el 17 de octubre, perdón, el 17 de noviembre, el gran, digamos, protagonista es la militancia. Es la militancia activa que, unida con los nuevos jóvenes de clase media, van a permitirle a Perón llevar adelante su maniobra de consolidación, evitar de que lo maten en Ezeiza, no ir a la casa de gobierno como pretendían los gorilas, y hacerles un quilombo bárbaro a los gorilas, poniendo en marcha a Frejuli, abrazándolo a Balbín y aislando totalmente, digamos, a las fuerzas políticas de la oligarquía, que las deja reducidas a chamizo y un partidito de Merlo, de quien era el presidente joven, creo que era Martínez, o sea, eran minúsculos. Entonces logra su retorno final. Ese 17 de octubre fue provocado, fíjate vos que Perón no se apoya en sus dirigencias, se apoyan al pueblo, convoca al pueblo directamente. La famosa convocatoria de Abuel Medina y del otro, ¿cómo se llama el otro compañero? Galimberti. Entonces Galimberti dice, bueno,
El que tenga piedra, traiga piedra, y el que tenga algo más, traiga algo más, a la movilización de Seis. Fue una movida extraordinaria, porque Perón es rodeado por el ejército, y Perón va a rodear el ejército con su pueblo, ¿no? Es una maniobra de Perón extraordinaria, que le permite a él salir con vida de Seis, porque había sectores del ejército que lo querían asesinar. Entonces, ese es otro 17 de octubre. Y el último 17 de octubre es cuando Perón se siente morir, y también tiene un montón de problemas con la dirigencia juvenil, se convoca otra vez como para morirse en paz, ¿no? Y bueno, se despide de su pueblo. Y otra vez convoca a su pueblo directamente, por sobre las estructuras partidarias, que ya estaban también peleándose por quién. Eso es el 12 de junio, ¿no? Exactamente, el 12 de junio, cuarto y último 17 de octubre, y despedido. Ahora, un tema también que me parece que es un tema que es para desarrollarlo y lindo, vendría a ser por qué nunca se le encontró sentido práctico a lo que es la doctrina, ¿no? A lo que la doctrina era, ¿no? Ese por un lado, y también, ¿por qué crees que el peronismo no puede romper las barreras, o no pudo, no es que no puede, no pudo romper las barreras de las instituciones liberales, ¿no? Bueno, no puede romper las barreras de las instituciones liberales porque desconoce cuáles son nuestras instituciones. Al principio de esta charla describimos qué era lo necesario para poner en marcha la nueva democracia. Y yo digo, muchachos, o sea, estamos organizados para ser un partido liberal en contra de otro partido que son nuestros enemigos. Todos en la misma bandeja. No puede ser. El peronismo tiene que convocar a todas las fuerzas políticas a gestar una nueva democracia y ver quién entra. Y presionar a la oposición y a todas las fuerzas políticas del país, a Pichetto, a Magoya, a ver, bueno, ¿quién de ustedes quiere hacer una nueva democracia? No ir a la próxima elección para sostener esta. ¿Quién quiere hacer otra democracia? Y explicarlo. Y ahí vamos a empezar a ver para qué sirve el peronismo. Porque la doctrina, para lo único que sirve, es para poner en marcha una nueva democracia, no para otra cosa. Y entonces, esa sería la grita correcta. Entonces, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no? Porque nos organizamos para hacer una fuerza política para ganar la próxima elección. Entonces, no tenés mística revolucionaria, no convocás a la gente para una toma de compromiso real, no es una revolución, es administrar la cuota de poder político que te da la democracia liberal para mantener una forma de dominación que impide la convocatoria a la movilización activa de tu pueblo. La única movilización real de tu pueblo es para construir una nueva democracia, algo revolucionario. Nuestros dirigentes no están preparados para eso, están convocando para el chiquitaje. Ya están organizados para eso, lo lamento decir. Están todos viendo de qué forma, ¿no?, organizarse para la próxima elección. Es una cosa vergonzosa. El único tipo que se atrevió a impugnar ese sistema ganó la elección, siendo un mamarracho, como Milei. ¿Cuál fue la única virtud de Milei? Ponerse fuera del sistema. Y ganó. El peronista, que por historia, por doctrina, por convicción ideológica, está afuera del sistema, lo único que hace es meter al peronismo adentro del sistema liberal. Es insólito. Y si con esta derrota no aprendemos, bueno, hermano, la verdad, estamos realmente complicados. Perdón por este tinte No, está negativo. perfecto, Dani. Y otra cosa, para ir cerrando la nota, ¿cómo sería o cómo fue la organización de la Solidaridad Nacional y por qué dentro de la revolución aparece la burocratización? Y otra cosa que me gustaría preguntarte, Dani, es para cerrar el programa, esa pregunta, es, después de que contestes esta, esto lo vengo preguntando en los últimos programas, ¿no? Porque siempre, hasta me lo he preguntado yo, si el general regresara a la Argentina hoy, él regresa, ¿no? Ve la realidad que vive hoy la Argentina, ¿qué es lo primero que el general diría, ¿no? Acá
algún compañero que dijo, bueno, lo primero que hace es retarnos a los peronistas. Y por el otro lado, en el último programa, Olga Torales, que estuvo también en otro programa, nos dice que ella cree que lo primero que haría el general Perón es mirar y escuchar lo que dice hoy Francisco, ¿no? Y él acordaría muchas cosas de las que dice Francisco, ¿no? Estamos hablando del Papa, ¿no? Claro, claro, seguro, sí, seguro. Pará, que la última me gusta tanto que me olvidé la La primera. primera es la de cómo sería la organización de la Solidaridad Nacional y Ah, por qué aparece la burocratización dentro de la revolución, ¿no? Estamos claro, hablando porque de hay un los tema. años 50, estamos hablando, ¿no? Sí, claro. 50. El 52. Digamos, todo esto que te voy a decir, para aquel compañero que le guste, está en el libro Sociología Peronista, ¿no? Que es interesante también como herramienta. Eh, el tema de la solidaridad es creciente. Cuando Perón convoca a su pueblo a organizarse políticamente, siempre el motor de la organización política es la solidaridad. Entonces, la primera solidaridad que surge es de los trabajadores entre sí, ¿no? Entonces, se organiza como gremio para defenderse de la explotación del capitalismo. Muy bien. Eso es una organización de carácter sectorial, que va a ser la base del peronismo. Ahora, llega un momento donde Perón le dice, bueno, muy bien, pero eso no resuelve el problema político, porque nosotros somos una nación colonizada, somos una nación invadida y somos una nación que necesita liberarse. Entonces, a mí lo que me hace falta, no solamente que el pueblo se organice para defender un interés sectorial, sino para que se organice para defender ese interés sectorial armonizado con los intereses de la nación. Porque de nada me sirve a mí resolver un problema sectorial si no resuelvo el problema de la nación. Porque nadie puede, volviendo al viejo Potenga, nadie puede realizarse en una nación que no se realiza. Entonces, cuando Perón convoca, entonces primero se desarrolla el gremio, y después Perón convoca a los gremios y les abre espacios para que los gremios desarrollen los planes de la nación. ¿Para qué? Y para que tomen compromiso. ¿Para qué? Para que tengan una perspectiva distinta. Entonces, vos estás en un gremio metalúrgico, por ejemplo, y no vas a estar en el Consejo Socioeconómico para defender los intereses de tu sector, sino para ver de qué forma tu gremio toma un compromiso para el desarrollo, por ejemplo, de un plan metalúrgico para la nación de 5 años. ¿Qué pasó? Cuando se abrieron los consejos socioeconómicos, no funcionaron porque los compañeros no entendieron, no estaban dispuestos a dar, estaban más dispuestos a defender lo suyo. Entonces era una especie de paritaria ampliada, por eso fracasaron. Y el otro elemento también muy importante que impidió esto es que no se revirtió el enfrentamiento electoralista. No se puede poner en marcha los procesos socioeconómicos si previamente no se termina con el enfrentamiento de las partidocracias a través del electoralismo. Eso es imposible. Estos fueron los dos elementos que impidieron el desarrollo de la solidaridad nacional y la unidad nacional, y que hizo burocratizar la revolución. ¿Por qué se burocratiza la revolución? Porque, bueno, esa es la función de los sectores medios de las comunidades. Las comunidades tienen una conducción natural, que son los sectores medios, que conducen la cultura, conducen el comercio, conducen la empresa. También las dirigencias sociales de alto nivel son normalmente sectores medios, acompañados con un desarrollo cultural determinado. Bueno, si esos sectores no encuentran su lugar en la revolución se burocratiza. Entonces, eso es lo que pasó con el peronismo. Y todavía pasa. El último llamado a los consejos socioeconómicos hecho por Alberto fracasa porque no puede desarticular la lucha partidocrática. Si vos no enfrentás la democracia colonial, digamos, no podés resolver eso. Y bueno, y lo otro es, para terminar, ¿qué haría Perón? Bueno, sí, yo creo que Perón estaría muy feliz con dos cosas. Perón estaría muy feliz con Francisco, sin duda. Un enorme avance para nuestro movimiento. Y estaría muy feliz con China. Estaría muy feliz con China, porque los compañeros también se equivocan, ¿no? Hablan de multipolaridad y demás. No. Acá hay una bipolaridad. Antes había, digamos, estaban, ¿no? En la época de Perón, estaban los rusos, estaban los soviéticos, había una tercera posición,
Hoy ya no es tercera posición, hoy segunda posición, porque con la caída del poder soviético, o sea, China está a la vanguardia del tercer mundo hoy en día, llevando adelante una política exterior que parece copiada del modelo argentino. Si uno analiza el modelo, la parte de la política exterior del modelo argentino con la política exterior china, va a ver que es exactamente la misma. Yo considero que Perón estaría felicísimo con los chinos, estaría muy cómodo en su dormitorio en la quinta del 17 de octubre, mirando el biombo que Mao le regaló y el kimono que también Mao le regaló ahí por los 70. Esto es lo que yo creo. Hay un famoso encuentro, ¿no? De unos compañeros del movimiento que van a verlo a Mao, esto lo vas a explicar vos mejor que yo, y que dice que Mao le dice, bueno, compañeros, si yo estuviera en la Argentina, sería peronista seguramente, ¿no? Entonces, ahí por Es así, los ¿no? 70 y pico, hay compañeros todavía, hay compañeros que viven, ahí está Pancho Gaetán dando vuelta. Un día podrías hacer un reportaje a Pancho que te la cuente. Que ellos Dale, estuvieron, buenísimo. tal cual vos decís. Pero mirá, yo vuelvo a insistir, en este tema de lo que está haciendo de los compañeros chinos, es peronismo puro, peronismo puro. Yo ahí te dejo, para los compañeros que les interese, yo tengo ahí en el sitio de YouTube de la Fundación una conferencia que yo di que se llama Mao y Perón, dos senderos hacia la autodeterminación popular. Para aquel que quiera y le interese, que son la comparativa de todo esto que estamos hablando, de lo que el peronismo hace y lo que hicieron los chinos, para ver que hay una enorme unidad, digamos, de conceptos en común. Hagamos una cosa, Dani, en un tiempito, no muy lejano, si querés, lo que podemos hacer es, hacemos un nuevo programa y tratamos este tema que vos planteaste, ¿no? Este tema de cuáles son los lazos que unirían a la revolución justicialista con la revolución china, sería, ¿no? A través de su primer conductor en este sentido, que fue Mao, ¿no? Si no me equivoco. Así es, así es. Bueno, para mí va a Así ser un que placer. buenísimo. Dani, un placer siempre, un gusto y se aprende mucho escuchándote con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tus enseñanzas sobre la forma práctica en la cual debería conducirse el justicialismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, compañero. Sos demasiado generoso. Muchas gracias. Somos primos, Dani. Claro que sí. Bueno, por acá pasó Daniel Di Giacinti, él es el presidente de la Fundación Manuelita. Y también quiero saludar y también decir unas palabras por Claudia Avanzo, que es quien edita y está horas editando nuestro programa, porque este programa, siempre cuento yo que no es solo lo que se ve cuando sale al aire, sino también en este programa hay edición, hay también horas para que el programa salga al aire. eh, Así que hay desde acá un saludo para la compañera Claudia Avanzo, que ella también hace posible que este programa esté al aire. Lo pueden ver por Patria TV, que sale, en principio está saliendo por Facebook, pero bueno, también pueden ver nuestros programas, que están todos nuestros programas ahí en Doctrina y Realidad Justicialista en YouTube. Ahí nos van a encontrar también, cuando quieran ver los programas viejos, también nos van a encontrar por ahí. Y desde ya, simplemente gracias Dani, y nos estamos viendo en un próximo programa a nuestros televidentes, y a vos también Dani, en cualquier momento estamos hablando. Y gracias también por estar desde el Caribe y darnos todas estas enseñanzas. Abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.